Buenas, vamos entonces aquí a continuar con el tema 2. Vamos a desarrollar una práctica didáctica. Práctica didáctica de sociedad anónima y patrimonio. Nos establece la práctica didáctica. Con los datos que se le suministran se requiere: registre todas las operaciones a que haya lugar, efectúe los cálculos necesarios, estructure la sección de pasivo a la fecha de cierre del ejercicio económico 2012. Recordemos que al ser una práctica didáctica, registramos muchas veces las operaciones, así sean repetitivas. Cuando se hacen evaluaciones, se les piden fechas específicas. Ustedes pueden aquí leer el enunciado. El día 2 de enero del 2010 se constituyó la empresa ABC con un capital social representado por 600 acciones comunes con un valor nominal de 500 bolívares cada una y 400 acciones preferidas al 10% anual acumulativas y de participación plena, con valor nominal de 500 bolívares. Si ustedes han leído la parte teórica, ustedes saben que existen acciones preferentes y acciones comunes, y que en cuanto a las preferentes, ellas tienen unas características específicas, ¿verdad? En este caso, nos están diciendo que esas acciones son preferentes en cuanto a dividendo, porque van a generar un 10% anual de dividendo, va a ser acumulativo ese dividendo y el remanente que quede van a tener participación plena. Recordemos la teoría. Pueden tener participación plena o participación parcial. Y las acciones preferidas en cuanto a dividendo pueden ser acumulativas y no acumulativas. Seguimos. Las acciones comunes fueron suscritas con un descuento del 2% y pagadas así. De ese monto de suscripción, el 30% se pagó con el terreno, un 50% con el edificio y el resto en efectivo. Es decir, ustedes van a buscar el valor total de suscripción, a ese valor le aplican un 30%, ese monto lo van a registrar como terreno, un 50% edificio y el resto va a ir a la cuenta bancos. Asimismo, las acciones preferidas fueron suscritas con una prima del 5% y pagadas así, maquinaria 80% y el resto en efectivo. La misma metodología que las comunes, ¿verdad? ¿Qué queremos aquí? Que ustedes trabajen con acciones suscritas con prima y con descuento. Al finalizar el primer año de operaciones, es decir, el 31/12 del 2010, la cuenta ganancias y pérdida presentó un saldo acreedor de 250.000 bolívares. En los cierres económicos ustedes tienen que estar muy pendientes de si se presenta saldo deudor o acreedor, porque uno quiere decir ganancia, otro quiere decir pérdida. Cuando hay pérdida no se hacen una serie de cálculos que sí se hacen cuando hay ganancia, tal como lo vamos a observar aquí en este ejercicio. Después nos dicen, al finalizar el año 2011, la cuenta ganancia y pérdida presenta un saldo deudor de 50.000 bolívares. Y aquí tenemos una serie de operaciones. No las voy a leer todas, como decreto de dividendo. Tenemos también operaciones con acciones en tesorería. Tenemos otra vez un cierre de ejercicio del 2012 con un saldo acreedor de ganancias y pérdidas de 300.000. Y hay, después de todas esas operaciones, un decreto de dividendo. ¿Por qué es interesante el ejercicio? Porque nosotros los primeros dividendos que decretan, vamos a tener todas las acciones en circulación. Pero el 5 de enero del 2013, cuando se decretan dividendos, vamos a tener unas acciones en tesorería. Y tenemos que ver cómo se decreta, cómo se calcula el dividendo cuando existen acciones de tesorería o acciones en tesorería. Nos dicen entonces que la empresa cierra su ejercicio económico el 31/12 de cada año. Para el desarrollo de este ejercicio, ustedes tienen que tener toda la teoría que imagino la deben haber leído para poder ir aplicando poco a poco esa teoría. Tenemos que recordar que cuando, por ejemplo, estamos hablando de acciones de tesorería, ellas cuando entran se registran al valor nominal, ¿verdad? Cuando son compradas,
se tiene que crear una reserva. Cuando son donadas no se crea la reserva. Ahí tenemos que trabajar con también una cuenta que se llama superávit en operaciones con acciones, que es la que donde colocamos la diferencia que puedan existir en esas operaciones de compra y venta de acciones, como lo vamos a ver. En este ejercicio está desarrollado todo el tema 2. Aquí vamos a ver asientos de apertura, asientos de cierre, decreto de dividendo y operaciones con acciones. Tenemos entonces aquí los cálculos, siempre recuerden tener el enunciado a la mano, donde vamos a hacer los cálculos para poder hacer el primer asiento de apertura de la empresa. Cuando estamos hablando de sociedades anónimas, compañías anónimas, tenemos tres momentos que son la emisión, la suscripción y el pago de las acciones suscritas. ¿Qué es el valor suscrito? El valor que el accionista se comprometió a pagar por una cantidad X de acciones. Aquí nos dijeron que las acciones comunes son 600 con un valor de 500 bolívares. Eso me daría un capital social de 300.000. Pero el valor de suscripción fue de 490 porque hubo un descuento, ¿verdad? Ustedes calculan, pueden hacerlo por regla de 3, si 500 es el 100%, creo que era el 98%, me va a dar 490. Multiplicando las 600 acciones por los 490, tenemos los 294.000 bolívares que vemos que es el valor de suscripción. Igualmente hacemos con las acciones preferentes, pero que en este momento no es con descuento, sino con prima. Para el pago de esas acciones tenemos los cálculos. Tenemos los 294 que es el valor de suscripción de los accionistas comunes. Le sacamos el 30% para el terreno, el 50% para el edificio y la diferencia es en efectivo. Igualmente con las acciones preferentes. Creo que estos cálculos no ameritan mayor explicación. De todas maneras, si ustedes quieren alguna explicación adicional, ustedes saben cómo ubicarme. Y una vez sacados los cálculos tenemos los asientos. El primer asiento que es la emisión, tenemos acciones comunes, acciones preferentes contra capital social común y capital social preferente a valores nominales. El segundo asiento es el de la suscripción de las acciones. Y como pueden observar, tenemos entonces accionistas comunes 294.000, que es el valor de suscripción, y accionistas preferentes 210.000. Nace la cuenta de descuento sobre acciones. La cuenta de descuento sobre acciones es aquella donde vamos a incluir el descuento que se está otorgando en el momento de la suscripción de las acciones. En este caso fueron 6.000 bolívares, que es la diferencia entre el valor de suscripción y el valor nominal. Igualmente la prima. La prima sobre acciones es una cuenta también, saldo acreedor, como lo pueden ver, en este momento la estamos creando, y que ahí vamos a colocar cualquier monto que esté por encima del valor nominal de las acciones cuando una empresa se está creando o cuando una empresa está aumentando su capital. Tenemos entonces, cerramos la cuenta de acciones comunes y acciones preferentes porque en este momento simplemente estamos haciendo la suscripción de las acciones, como nos están diciendo en el enunciado. Estamos suscribiendo 400 acciones preferentes al 105% y 600 al 98%. Es decir, que hubo un descuento del 2% y una prima del 5%. Tenemos entonces ya el tercer asiento, que es el pago. La cuenta accionistas que abrimos en el segundo asiento nos indica el compromiso del accionista para con la empresa por la compra de las acciones o por la suscripción de las acciones. A medida que él vaya pagando, la cuenta accionista va disminuyendo. Es decir, que si usted ve un estado financiero y la cuenta de accionista está abierta, es porque ese capital no ha sido completamente pagado. Fíjense que en el pago tenemos el asiento 3. Cargamos a terreno, edificio y maquinarias y bancos y cerramos o disminuimos, y en este caso cerramos las cuentas accionistas comunes y accionistas preferentes. Cuando ustedes hagan, que les recomiendo ir haciendo sus mayores, a medida que van viendo este video, ustedes van viendo cómo se mueven las cuentas de mayor, cuáles quedan abiertas, cuáles quedan cerradas.
Vamos entonces a los cálculos porque después viene un cierre económico. Aquí damos un brinco, no sabemos qué pasó durante todo el año, pero vamos a cerrar. Y nos dijeron que hubo un saldo acreedor de ganancias y pérdidas. Saldo acreedor, ganancias y pérdidas, me dice que hubo una utilidad. Y tenemos que hacer unos cálculos antes de que el remanente que quede ahí, la diferencia, vaya a las utilidades no distribuidas. Cuenta que ya ustedes deben conocer, se pueden llamar utilidades no distribuidas, utilidades acumuladas. Lo primero que hacemos es calcular el 15% de las utilidades de los trabajadores, tal y como lo establece la ley de la ley del trabajo. Tenemos 250.000 por 15%, las utilidades de los trabajadores son 37.500, le restamos a los 250 los 37.500 y nos da un saldo de 212.500. Y vamos a aplicar directamente un 15% del impuesto sobre la renta. Vale la pena decir que cuando ustedes vean la parte tributaria, calcular este impuesto no es así de simple, porque ahí tendrían ustedes que hacer un procedimiento y para poder llegar a la renta neta gravable. De la renta neta gravable usted le calcula el porcentaje que establezca la tarifa que está indicada en la ley de impuestos sobre la renta y consigue el monto del impuesto. Pero para fines didácticos aquí vamos a aplicar el 15% sobre el saldo después de las utilidades de los trabajadores. ¿Estamos? Eso nos da 31.875 que se lo restamos a los 212.500 y tenemos un saldo de 180.625. Para aplicarle entonces el 5% para la reserva legal. La reserva legal, tal y como lo dice, está contemplada en el Código de Comercio. Y pueden haber otras reservas. No vamos a considerar otras reservas estatutarias. Cuando se habla de reservas estatutarias, porque están en los estatutos de la sociedad. Al finalizar nos queda un remanente o un monto de 171.593, que esa es la parte que va a utilidades no distribuidas o utilidades acumuladas. Veamos cómo colocamos todos estos montos en un asiento contable. Y aquí lo tenemos. Ganancias y pérdidas la estamos cerrando, 250.000, utilidad de los trabajadores por pagar, una cuenta de pasivo que lo acaban ustedes de conocer, impuestos sobre la renta por pagar, otra cuenta de pasivo, reserva legal, una cuenta de patrimonio y utilidades no distribuidas. Todo esto es muy interesante que lo vayan ustedes pasando a las cuentas de mayor, aunque yo al final las coloqué, pero es bueno que ustedes las vayan haciendo para que vayan viendo cómo se mueven estas cuentas. Nos dijeron que al año siguiente un saldo deudor de 50.000. Fíjense la diferencia. Aquí como el saldo deudor es una pérdida. Pero no podemos abrir pérdida ni déficit porque tenemos un saldo de utilidades no distribuidas. Usted lo que hace es cargar a las utilidades no distribuidas contra ganancias y pérdidas. Usted irá disminuyendo esas utilidades no distribuidas hasta que llegue a cero. Y solamente en el momento de que esas utilidades lleguen a cero y todavía la pérdida persista, usted podrá abrir una cuenta de déficit. Vamos a ver entonces aquí los cálculos para el decreto de dividendo. Vuelvo a repetir, tienen que tener la teoría en la mano, la tienen que tener clara, porque si no, de verdad que no creo que vayan a captar mucho la parte de los dividendos. No es difícil, pero sé que hacer mucho cálculo. Considerando las características que dijimos en el enunciado, ¿verdad? Tenemos que las accionistas preferentes lo son en cuanto a dividendos, ¿verdad? Que este es al 10% anual y son acumulativos y de participación plena. Para calcular cuánto les corresponde a ellos, fíjense, tomamos las 400 acciones que existen y que están en circulación. La multiplicamos por el valor nominal y nos da 200.000 bolívares. Esos 200.000 bolívares es el capital en circulación para el momento del decreto de dividendo. Le aplicamos el porcentaje que nos dijeron que tienen esas acciones, el 10% anual. Nos da 20.000. A la fecha no se habían decretado dividendos. Por lo tanto, si ustedes sacan la cuenta, tenemos entonces 2 años que no se decretan dividendos. Y ahí es donde está la acumulación de estas acciones. Tenemos 2 años acumulados, por lo tanto para ellos son 40.000 bolívares de esos 100.000 que hemos decretado en dividendos. El mismo procedimiento para las acciones comunes, con la diferencia de que ellas no van a ser acumulativas, solamente en este caso van a recibir 30.000 bolívares.
Entonces hemos repartido de los 100.000, 40.000 para los preferentes y 30.000 para los comunes. Podemos calcular el remanente. Monto decretado 100.000 menos 40.000 para los accionistas preferentes menos 30.000 para los accionistas comunes. Nos queda un remanente de 30.000 bolívares. Ese remanente que nos dice el enunciado, que los accionistas preferentes participan plenamente de ese remanente. Es muy sencillo, usted agarra los 30.000 y lo divide entre el número de acciones en circulación, que son 1.000 acciones, para ver cuánto le tocaría a cada acción. Nos dice que 30 bolívares. Multiplicamos las 400 acciones por los 30 bolívares, quiere decir que los accionistas preferentes tienen 12.000 bolívares más. Y los comunes, 600 acciones por 30 bolívares, 18.000 bolívares más. Ya todos estos montos los vamos a llevar a un cuadro resumen para ver por fin cuánto es el monto total de los dividendos para los comunes y para los preferentes. Esto se calcula dividiendo así el 30.000 entre las 1.000 acciones porque la participación plena. Si fuese una participación parcial, ellos te dicen de una vez, tiene una participación parcial del X%. Usted al remanente le aplica ese X% y ese es el monto de los accionistas preferentes. O puede decir que no tienen participación sobre el remanente. Y si no tienen participación sobre el remanente, simplemente todo el remanente sería para los accionistas comunes. Tenemos entonces aquí un cuadro resumen donde podemos ver los accionistas preferentes y comunes, el capital de cada uno, capital en circulación pudiésemos llamar en este momento, el acumulado del 2010 y del 2011. El 12 no, porque el 12 estaba apenas empezando el año. Entonces tenemos los 40.000 de los que habíamos hablado, ¿verdad? Repartido en cada año. Y el remanente en esta otra columna. Quiere decir que los accionistas preferentes van a tener 52.000 bolívares de los 100.000 decretados. Y los accionistas comunes van a tener los 30.000 más los 18.000 del remanente para un total de 48.000 y con esto nosotros vamos a hacer el registro contable, que es más sencillo. Ya hicimos lo peor que sacar el cálculo. Aquí tenemos el asiento. Utilidades no distribuidas, 100.000 porque los dividendos salen de las utilidades no distribuidas. Dividendos por pagar accionistas preferentes o preferidos, 52.000. Dividendos por pagar accionistas comunes, 48.000. Y en el asiento 7, el 12 de enero, hacemos el pago. Simplemente cerramos las cuentas de pasivo de dividendos por pagar contra banco porque en este momento se está pagando el dividendo en efectivo. Ustedes saben y deben haber leído que se puede pagar con otros bienes y hasta con las acciones en tesorería o con una nueva emisión de acciones, lo cual implicaría un incremento o un aumento del capital. Entonces ya hemos visto 3 actividades aquí. Hemos visto asiento de apertura, hemos visto asiento de cierre y hemos visto un decreto de dividendo. Esto tienen ustedes que hacerlo varias veces para que puedan ver cómo funciona. De todas maneras, el mismo ejercicio se repite otra vez estos cálculos. Venimos entonces con las operaciones en tesorería, operaciones de tesorería también las llaman. Dice por aquí, debemos considerar, las acciones en tesorería se incorporan al valor nominal cuando se compran acciones en tesorería, se debe crear una reserva para acciones en tesorería. Eso está establecido en el artículo 12 y 3 que tenemos aquí, que es del Código de Comercio. De ahí ustedes pueden ver, para nosotros poder cumplir con ese artículo, es que creamos la reserva. Y es muy importante, las acciones de tesorería se incorporan al valor nominal, sean estas acciones que nos las hayan regalado o donado o que las hayamos comparado. Entonces aquí varios asientos. En la primera, por lo que nos dice la explicación, fue una donación que hicieron de acciones comunes a la sociedad. Fíjense que entonces se donaron 20 acciones, si lo multiplicamos por 500 nos da 10.000 acciones comunes donadas en tesorería, 10.000 y superávit donado.
Aquí no hubo salida de dinero porque fueron donadas las acciones. Tampoco se crea ninguna reserva. Simplemente se da la entrada a las acciones por el monto del valor nominal. En el otro asiento sí nos dicen que compramos 20 acciones preferentes y abrimos la cuenta acciones preferentes en tesorería 10.000 porque es el valor nominal, pero del banco solo salieron 9.000 porque ese fue el valor que pagamos por las acciones. Y la diferencia va a una cuenta de superávit en operaciones con acciones. De repente ustedes se preguntan, ¿y por qué no en una ganancia, en una pérdida por inversión en acciones? Porque esto no es una inversión, porque las acciones en tesorería son las acciones que son del mismo capital de la empresa, no son acciones de otras empresas. Si estuviésemos hablando de acciones de otras empresas, si estuviésemos hablando de ganancia o de pérdida en compra o en venta de acciones. Pero en este caso esa cuenta no se trabaja, sino el superávit en operaciones con acciones. Es específico la cuenta para las acciones de tesorería. Y procedemos en este caso sí a crear, ¿verdad? La reserva cargando utilidades no distribuidas y abriendo o aumentando, en otro caso, la reserva para acciones preferentes en tesorería por el valor de costo de las acciones. Fíjense que aquí ya no es por el valor nominal, sino por el valor de costo para demostrar, ¿verdad?, cuál fue el valor de costo de esas acciones. Por lo que ustedes pueden ver que dice el artículo 263. Ya compramos acciones, ya recibimos acciones en tesorería. Ahora vamos a ver una venta de acciones comunes que habían una vez sido donadas en tesorería. En el banco entran 11.000 bolívares, que fue el monto en que se vendieron las acciones. Pero yo las debo sacar al valor que las introduje. Yo las introduje al valor nominal, por lo tanto salen en 10.000. Aquí se vendieron todas las acciones comunes de tesorería. Profe, si vendió la mitad, pues simplemente usted disminuye por el valor de la cantidad de acciones que ha vendido. Y la diferencia, superávit en operaciones con acciones. Posteriormente se venden unas acciones preferentes. Aquí sí no se vendieron todas, ¿verdad? Se vendió la mitad. Colocamos en banco el monto de la venta, 5.250. Acciones preferentes tesorería por el valor nominal, 5.000. Y el superávit en operaciones con acciones, 250. Y aquí sí tenemos que reversar la reserva, porque la reserva está creada mientras las acciones estén en tesorería. Una vez que las acciones salen de tesorería, usted cierra o disminuye la cuenta de reserva para acciones en tesorería contra las utilidades no distribuidas. Devuelve el dinero hacia las utilidades no distribuidas. Tenemos entonces aquí los cálculos para el cierre del ejercicio 2012. Una ganancia y pérdida acreedora de 300.000 bolívares. Volvemos con el 15% de las utilidades de los trabajadores. El impuesto sobre la renta que estamos considerando, el 15% sin considerar la pérdida que hubo anteriormente, que esa en parte tributaria sí se considera porque ahí habría lo que se llama una compensación de pérdida, pero que en este momento no vamos a entrar en ese tema. Y calculamos la reserva para un monto, ¿verdad?, a utilidades no distribuidas que va a ir 205.912,50. Y tenemos el asiento, igualito que el que hicimos la primera vez, ganancias y pérdidas, utilidad de los trabajadores, impuestos sobre la renta, reserva legal y utilidades no distribuidas. Les coloco aquí abajo el mayor de utilidades no distribuidas con la finalidad de que ustedes vean el saldo. ¿Por qué es interesante ver el saldo a esa fecha? Al 31/12 el saldo es de 223.006,25, porque en el enunciado nos dijeron que el 40% del saldo de las utilidades no distribuidas son las que se van a decretar en dividendo. Entonces calculen el 40% de ese saldo y vamos entonces al nuevo reparto de dividendo, donde la diferencia va a ser que hay acciones en tesorería. Cálculo. El decreto de dividendos se está haciendo por 89.202,50. Fíjense entonces, en vez de 400 acciones, ¿verdad? Tenemos entonces en los accionistas preferentes nada más la cantidad de acciones que están en circulación, multiplicadas por el valor nominal y a su vez multiplicada por el 10%, que es lo que le corresponde por año. Como no hay acumulación,
porque el año pasado ya se decretaron dividendos, simplemente vamos a tomar el monto que le corresponde de un año. Lo mismo hacemos entonces con los accionistas comunes, ¿verdad? Esas sí están todas en circulación. Las multiplicamos por el valor nominal y nos dan, ¿verdad? Entonces el monto sobre el cual le multiplicamos el 10%. Tenemos monto decretado menos el monto que le toca a los accionistas preferentes, a los accionistas comunes nos da el remanente y hacemos el mismo procedimiento. Aquí es idéntico, lo dividimos entre la cantidad de acciones que están en circulación, conseguimos el valor de dividendo por acción del remanente para tener un total de lo que vamos a tener los accionistas preferentes y los accionistas comunes aparte del primer monto calculado. O sea que aquí prácticamente la diferencia es la cantidad de acciones que estamos considerando de los accionistas preferentes porque resulta que hay acciones en tesorería. Lo demás es igualito que lo vimos anteriormente. Entonces tenemos el cuadro para el total de los 89.202,50 y tenemos el asiento de las utilidades no distribuidas, los dividendos para pagar a los accionistas preferentes, a los comunes y el pago, que en este caso también fue un pago en efectivo. Para finalizar, tenemos aquí el estado de situación financiera el 31 de diciembre del 2012, donde entonces tenemos el patrimonio. Anteriormente habíamos trabajado con el pasivo. El patrimonio, como ustedes lo vieron, está compuesto por capital social y resultados acumulados. Dentro del capital social, tenemos el capital social común, que está completo, porque no hay acciones en tesorería, y tenemos el capital social preferente, el cual sí no está completo. ¿Por qué? Porque hay acciones en tesorería. Total capital social suscrito y en circulación. Se dice y en circulación porque es el capital que no está en tesorería. La diferencia es porque está en tesorería, ¿cierto? En resultados acumulados, ustedes saben que está compuesto también por dos grandes rubros, utilidades operacionales y el superávit de capital. Dentro de las utilidades operacionales tenemos las utilidades no distribuidas, las reservas legales y las reservas para acciones en tesorería. Todos estos saldos los obtenemos de los libros mayores. Dentro del superávit de capital tenemos la priva sobre acciones preferentes, el descuento sobre acciones comunes, el superávit en operaciones con acciones, dependiendo de cuál sea su saldo, si es deudor o acreedor, y el superávit donado que abrimos por las operaciones con acciones que se dieron. Tenemos entonces los dos totales de las total utilidades operacionales y total superávit de capital, para un total de resultados acumulados más el total de capital social suscrito y en circulación, nos da el total patrimonio. Que si usted divide este 759.531,25 entre el número de acciones en circulación, les va a dar lo que se llama el valor según libro. El valor según libro lo deben haber estudiado cuando leyeron los valores de las acciones. Tienen valor nominal, tienen valor de suscripción y acabo de decirles cómo van a calcular el valor según libro. De aquí saca usted el valor según libro, de este total patrimonio. Bueno, esto es todo. Pensé que les había puesto las cuentas de mayor, pero no están todas aquí. Se las pudiese, es preferible que ustedes las hagan y cualquier duda, ustedes saben cómo comunicarse conmigo. Espero entonces que esta práctica les haya servido o les sirva para que ustedes puedan desarrollar sus otras prácticas y a la hora de la evaluación puedan tener éxito en la misma. Que tengan muy buenas tardes.